Bueno, en la clase pasada habíamos visto que teníamos que hablar hoy sobre el tema de los fasores y cómo estos están implícitos en lo que son los circuitos de corriente alterna, en circuitos RLC. Entonces, es lo que vamos a ver el día de hoy. Recordamos que los circuitos de corriente continua o corriente directa, que supongo que ustedes ya han de haber visto en algunas ocasiones, pues la particularidad que tienen o la característica que tienen estos circuitos es que el voltaje es constante a través del tiempo. Entonces el voltaje no va a cambiar con respecto a ningún tiempo, es constante el voltaje. Y tenemos la siguiente relación que ya de seguro muchos de nosotros ya la conocemos, que es que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente eléctrica o la intensidad. Hay que recalcar que otra vez de nuevo el voltaje es constante y si el voltaje es constante, eso quiere decir que la resistencia como la corriente eléctrica son constantes. Ahora, los circuitos de corriente continua o corriente directa se representaban en diagramas de resistencias, en diagramas resistivos. ¿A qué quiero llegar o decir con esto? Lo que pasa es que muchas veces nosotros teníamos los siguientes diagramas. Voy a utilizar mi láser para que ustedes vean que aquí tenemos esto que está representado aquí y que estoy apuntando con mi láser, significaba una resistencia y la resistencia en sus unidades eran de ohms. Aquí podemos ver que también se nos indica que aquí está una fuente de voltaje con un signo positivo y un signo negativo y que de esa fuente de voltaje pues tenemos una salida de 8 voltios. Ahora, fíjense que las resistencias, pues como ya hemos de saber, o si no lo saben, pues lo que pasa es que algunas resistencias están en serie o están en paralelo. En este caso, todo depende de los nodos que tengas, como si circulara un flujo de agua por aquí, y cada nodo hace que cierta parte del agua vaya hacia un lado y cierta parte del otro. Si se bifurca, por así decirlo, entonces es que esa conexión está en paralelo. Si no se bifurca, significa que está en serie. Bueno, ya retomado un poco esto de los conocimientos de las resistencias en corriente continua o corriente directa, pues debemos de aclarar lo siguiente, que el capacitor o en la corriente eléctrica en un capacitor no es más que multiplicar el valor del capacitor por la derivada con respecto a tiempo de su voltaje. Ahora para un inductor y saber el voltaje de un inductor no es más que multiplicar la inductancia por la variación o la tasa de cambio de la corriente con respecto al tiempo. Ahora, un capacitor, su forma de representarlo en un diasquema o en un diagrama es de esta forma, y ahora de una bobina es de esta forma. Una bobina o una inductancia, ¿eh? Capacitor, y eso se le llama bobina o inductancia. Circuito abierto o cortocircuito. ¿Qué quiere decir esto? Que apareció de este lado. Lo que quiere decir es que cuando nosotros utilizamos una capacitancia en un circuito de corriente continua, lo que pasa es que solamente su función es como si estuviera abierto el circuito estuviera abierto, o sea que no pasa corriente eléctrica, no deja pasar. Entonces, ahora, ¿qué pasaría si mi inductancia la pongo aquí en un circuito de corriente continua? Lo que ocasiona al meter esa inductancia en un circuito de corriente continua, lo que ocasiona es que genera un cortocircuito. Entonces, si meto un capacitor, parece que mi, mi sistema o estas conexiones que tengo el capacitor lo que hace es que genera un circuito abierto y lo que hace la bobina es que provoca un cortocircuito en mi arreglo, entonces, o en mi conexión. Ya hablando eso, o ya habiendo definido eso, tenemos lo siguiente. Fíjense que en la corriente alterna es muy diferente porque mientras la corriente continua su voltaje no cambiaba con respecto al tiempo, en la corriente alterna
el voltaje sí cambia y la intensidad cambian con respecto al tiempo. Entonces se le representa de esta manera, como ustedes están viendo aquí con mi puntero láser, se le representa como un voltaje sinusoidal o una corriente sinusoidal. ¿Qué significa eso? Que tenemos la corriente que depende con el tiempo, o que el voltaje depende con respecto al tiempo. Y fíjate que el tiempo está dentro de una función seno. Entonces de esa manera se define como una funciones o funciones sinusoidales. Entonces, lo que hemos visto de los números complejos es que ahora vamos a utilizar la forma polar de un número complejo. Cabe recalcar que en los cursos pasados, voy a quitar mi puntero. Cabe recalcar que en los cursos pasados habíamos visto lo que es la forma polar de un número complejo. Sin embargo, ahora lo retomamos para ver lo siguiente. El fasor. ¿Qué es el fasor? Fíjense que el fasor se representa como no es más que un número complejo expresado en su forma polar, donde R representa la amplitud de la onda o la amplitud que tenga el vector fasor, por así decirlo, y teta implica lo que es la fase. Y entonces aquí le puse, ¿no? Es un número complejo representado en su forma polar. Ahora, nosotros siempre vamos a tener las siguientes formas de cómo se nos va a representar un voltaje con respecto al tiempo, o que está en función del tiempo, un voltaje sinusoidal, que es de la siguiente forma. El voltaje fasor multiplicado por el coseno de, me parece que ese se llama la frecuencia angular, por el tiempo más teta. Teta, que es el ángulo de fase. También se representa también con el voltaje con respecto al tiempo, es lo mismo, nada más que aquí cambia lo que es la función seno, en vez de tener coseno tenemos seno. Y lo que vemos en el lado derecho son las representaciones eh, en su forma de fasor, o sea, en su número complejo polar, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? BM representa lo que habíamos visto, ¿no? El módulo, porque los números complejos se representan como vectores en el diagrama o en el plano de los complejos. Entonces, hay algo muy interesante aquí. Fíjate que siempre nosotros tenemos que pasar todo a nuestra función coseno. O sea, esto que están viendo ustedes acá arriba, esos que están viendo ustedes acá arriba, es lo que vamos a utilizar siempre. No la función seno, sino la función coseno. Siempre la vamos a utilizar. Y si nos dan la función seno, fíjate que en el ángulo teta, lo único que vamos a hacer es siempre restar 90 grados. Siempre. También, ojo, todo lo que estoy manipulando con el ángulo teta es o tiene unidades de grados, no de radianes, sino que estoy utilizando la unidad de grados. Si tuviera radianes, convierto a grados. Entonces, ¿qué significa restar 90 grados? Significa que voy a volver a la función coseno, y ya vamos a ver por qué. La función seno está adelantada 90 grados, y por esa razón, si yo le resto 90, vuelvo a mi función coseno. La intensidad se representa con lo mismo, si ustedes se dan cuenta. Es lo mismo, solamente cambian las variables, que aquí en vez de ser V de voltaje, ahora es I de corriente, pero genera lo mismo. Y ustedes ya saben también que la representación de una forma polar de un número complejo es que esto es el módulo, que era el módulo al cuadrado más b al cuadrado, todo eso a su raíz cuadrada. Y teta no es más que el ángulo que se puede sacar con la tangente inversa, ¿no? Entonces, eso ya lo sabemos de las anteriores clases. Eso, lo que aparece aquí es lo que estaba diciendo hace rato, que todo siempre lo vamos a representar en la función coseno, nunca en la seno, o de preferencia nunca vamos a utilizar la función seno, siempre la función coseno, es lo que quiere decir esa nota. Ah, ahora sí, W, o mejor dicho, esta no es una W, es omega, una letra griega, omega, y eso representa la frecuencia angular. Y IM representa la amplitud y BM representa también lo mismo,
la amplitud. Si ustedes se dan cuenta, aquí la amplitud, bueno, ahorita voy a hablar de la amplitud, pero primero quiero que observen lo siguiente, que la función seno, como ya les había comentado, está adelantada por 90 grados de la función coseno. Entonces, si yo le resto 90 grados, vuelvo a mi función coseno, porque están a la misma altura, tienen la misma amplitud, por así decirlo. Y la amplitud la puedo medir con lo que es, mm, puedo medir esa amplitud con el largo de lo que es el vector, ¿no? En este caso su módulo. Entonces fíjense cómo este sería su módulo y dependiendo el ángulo, si va en sentido antihorario o horario, pues eso me indica que el ángulo va a ser, o sea, si va antihorario es positivo y si va en sentido horario es negativo. ¿Qué significa que sea positivo? Que va hacia la izquierda, entonces desde los reales se genera un ángulo de 0 hasta pi, o al revés, desde el eje de los reales se puede generar un ángulo de 0 a 180 grados o de 0 a pi radianes. Y en este caso, si se genera por debajo de los números reales, por debajo de la línea de los números reales, significa que esto es un signo negativo. Y si se genera por encima del eje de los números reales, este sería un número o un ángulo, mejor dicho, positivo. Eso es lo que pasa. En este caso, la corriente se retrasa en este caso que están viendo ustedes aquí, y en este otro caso, la corriente se adelanta al voltaje aplicado. Ya habiendo dicho eso, tenemos las siguientes equivalencias fasoriales. Entonces, un diagrama o un circuito RLC se puede solucionar a partir de ecuaciones diferenciales. Sin embargo, muchas veces es difícil empezar a integrar y empezar a derivar, y por lo tanto se utilizan estas relaciones que están viendo en pantalla. Entonces, ustedes pueden copiar a libertad estas relaciones y anexarlo a lo que es su formulario. Dejaré unos segundos más esta imagen para que puedan tomar nota y seguir. Ahora, tenemos estas siguientes relaciones fasoriales, donde sabemos que siempre el voltaje sinusoidal lo queremos siempre con la función coseno. Y siempre en su forma polar va a tener esta forma, donde Bm es la amplitud o es el módulo. Y mi ángulo es la fase, ¿no? Teta. También aplica lo mismo para la corriente. Y entonces ustedes pueden también copiar esta tabla. En esta tabla lo que represento es la resistencia tiene esta cierta forma, de forma sinusoidal, tiene esta definición. Para la inductancia, esta siguiente relación que está aquí, o esta siguiente definición que ven aquí, y para la capacitancia lo mismo, ¿no? De hecho, eso lo vimos al inicio, es lo que les estaba comentando, pero esto es con respecto al tiempo, cómo varía con respecto al tiempo. En su forma fasorial, o sea, en estas formas que estamos viendo aquí, en esta o esta, se representa de la siguiente manera. Ahora, el ángulo me indica si se desfasa o no se desfasa. En este caso, para la resistencia, están en la misma fase, o sea que no, ni una se adelanta ni una se atrasa, las dos están en la misma fase, por así decirlo. En este caso, la inductancia, el voltaje se adelanta a la corriente por 90 grados. Y en la capacitancia, la corriente se adelanta al voltaje por 90 grados. Es al revés, si se dan cuenta. Entonces, dejaré unos segundos más esta imagen para que puedan tomar nota. Entonces, llegando a la práctica, nos piden encuentre la corriente a partir de los siguientes datos obtenidos en un circuito de corriente alterna, RLC. Nos dan estos datos. Yo convierto lo que tenga que convertir de manera homogénea, tengo que tener todas las unidades. Entonces, para homogeneizar, no sé si se diga bien de esa manera, pero para tener homogéneamente todas mis unidades, pues utilizo lo que son los prefijos y los cambio por su equivalencia numérica o de potencia. En este caso aquí hay un detalle, ¿eh? La capacitancia no se mide en perdón, omega, o sea, la frecuencia angular no se mide en hertz.
Aquí esto me falló, es un error de dedo. Lo que pasa aquí que la frecuencia, sus unidades son radianes por cada segundo, porque estoy multiplicando por 2pi por la frecuencia. Y la frecuencia sí se mide en hertz. En este caso la frecuencia angular no, se mide en radianes sobre segundo. Ahora, entonces vamos a resolver todo esto. Tenemos lo siguiente, fíjense. Esto que me dan aquí, el voltaje con respecto o que depende en el tiempo, lo que me están dando aquí es su forma sinusoidal. Ahora, yo sé que para sumar los voltajes en un circuito en serie, pues nada más el voltaje total va a ser la suma de cada uno de ellos, ¿no? De mi resistencia, de mi inductancia y de mi capacitancia. Para un circuito RLC, pues es eso. Ahora, ¿de dónde saqué el 10? Pues el 10 es de mi módulo, que en este caso es el que está pegado a la función coseno. Este es el voltaje. Entonces lo que hago es, el voltaje total es 10 y lo pongo ahí. Ahora, el voltaje para una resistencia, si observamos la tabla anterior que les di, pueden encontrar esta siguiente relación. Ahora, lo único que hice fue despejar y de ahí encontré esta siguiente relación. O sea, el valor de la resistencia por la corriente eléctrica. Ahora, el voltaje de una inductancia eh, se define como eh, la frecuencia angular multiplicada por un número imaginario j, o en este caso i, como tú quieras ponerle, por lo que es el valor de la inductancia multiplicada por la corriente. Fíjate que sustituí esos valores y me queda esta siguiente relación. Ahora, para el voltaje de la capacitancia, pues es la corriente eléctrica dividida entre la frecuencia angular multiplicada por el valor de la capacitancia y todo eso multiplicado por lo que es mi número imaginario I o J. En este caso, fíjate que ahora ya utilizamos J, ya no I, pero es lo mismo, ¿eh? J e I equivalen a lo mismo, son números imaginarios. Entonces, lo único que hago es que si se van a sumar todas estas cosas, todos estos voltajes, pues voy a tener un factor en común. Fíjate que en cada uno tengo la corriente eléctrica. Entonces saco a la corriente eléctrica, de ahí como de manera en que lo factorizo de todos esos términos y me queda lo siguiente. Si empiezo a simplificar, obtengo lo siguiente, y al final obtengo que la corriente eléctrica de forma polar, ustedes pueden pasarlo todo esto a su forma polar, al final les va a quedar en su forma binómica. Ahora pasándolo a forma polar, yo tengo esto. O sea, tienen que utilizar los conocimientos que ya habíamos visto previamente para llegar a esta expresión. Una vez que ya llegué a esta forma polar de la corriente, aquí tengo un ángulo de 51.20 y que también tengo un módulo de 0.07. Ahora, para pasarlo a su forma sinusoidal, siempre va a ser el módulo multiplicado por el coseno de omega t más teta. Eso ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior y en las diapositivas anteriores. ¿Qué va a pasar? Es que ahora, donde vea teta, sustituyo teta. Y donde vea el módulo, que es esto, sustituyo el módulo. Y esto que acabo de obtener, lo expreso de esta siguiente manera, o me queda de esta siguiente manera, y me dice que la corriente se expresa de esta manera para cada instante de tiempo. Fíjate que omega equivale a 2, ¿no? Ahora, nuestro segundo ejercicio es el siguiente. Vamos a encontrar la tensión a partir de los siguientes datos que nos están dando. Ahora, todo esto que están viendo aquí, ahora al revés, lo combinado en forma polar. Esto va a quedar como la corriente eléctrica igual a su módulo. El módulo es lo que tenga pegado el seno. En este caso es 5. Ahora, el ángulo, recuerda que siempre voy a querer la función coseno. Entonces, como siempre la función seno está adelantada a 90 grados, pues yo le resto 90 grados. Aquí, en este caso teta es 35, aquí lo puedo ver. Entonces le resto 90 grados a 35 y de la siguiente relación fasorial que tenemos de la corriente, es lo que vimos hace unos instantes. Entonces despejo al voltaje, sustituyo lo que tenga que sustituir, cambio la notación, fíjate que J en su forma polar representa a 1 en un ángulo de 90 grados, y es obvio, ¿no? Porque
el eje es perpendicular, el eje imaginario es perpendicular al eje real. Entonces es obvio que se defina de esa manera. Entonces el voltaje lo tengo expresado de la siguiente manera. Me queda lo siguiente, fíjate que me va a quedar lo siguiente. Y obtengo lo que es el voltaje. Ahora, ¿cómo pasé de esto a su forma sinusoidal, de su forma polar a su forma sinusoidal? Lo único que hice es que el módulo lo dejé ahí. O sea, este es el módulo y este es el ángulo. Entonces, me están diciendo, me dicen que omega vale 10. Ahora, ya que sé que omega vale 10, pues lo pongo ahí. El tiempo lo dejo ahí, no me dan de valor. Ahora, más el ángulo teta. Pero el ángulo teta equivale a menos 35. Entonces pongo ahí 35 y resulta que todo esto que están viendo aquí, esta expresión, es en su forma sinusoidal. Siempre utilizaremos a la función coseno, siempre, siempre, siempre. Ahora tenemos nuestro tercer ejercicio de práctica, que es el siguiente. Vamos a convertir esto que están viendo ustedes aquí en fasores. Y después tenemos otro ejercicio donde nos dicen, también convierte esto a fasores. Y después vamos a sumar los siguientes voltajes. O sea, tenemos 1, 2, 3 ejercicios. Y el cuarto es, vamos a hallar de los siguientes fasores en su forma polar, ¿no? O sea, todo usando fasores vamos a hallar una equivalencia de esas funciones sinusoidales. Entonces, lo que hacemos es, obtenemos de estas relaciones que ya conocemos, solucionamos. Fíjate que como aquí simplemente pues ya sé sus módulos, pues los pongo ahí. ¿Y aplicadas a qué ángulo? Ah, pues en la primera me dice que es de un ángulo de menos 200 y la otra es un ángulo de más 4.27. Lo pongo ahí en su forma polar y ese sería el resultado para ese problema. De la misma forma para la corriente, fíjate que aquí está su módulo pegado a estas funciones. Y lo que hice es que en la primera tiene un ángulo aplicado de menos 47. Ahora, aquí estoy mal. Fíjense que aquí, por hacer toda la carrera, aquí este ángulo es de 40, no es de 40 grados. Aquí faltaría que restarle menos 90 grados, ¿no? Entonces 40 menos 90 grados me daría menos 50 grados. Entonces aquí no es más, no, 40 es menos 50. Entonces aquí está ahí mal, aquí le pongo tache. Ustedes corríjanlo desde su casa. Pero prácticamente esto sería lo que es la solución de ese problema. Ahora, si vamos a sumar los siguientes voltajes, yo los represento en su forma polar. Fíjate cómo yo represento a cada uno de ellos en su forma polar. Esto en su forma polar, bueno, aquí me dan pi radianes entre 4. Lo que hago es lo convierto a grados y obtengo la siguiente relación. Para el segundo voltaje, pues obtengo lo siguiente. Ya sé que su módulo es 12 y su ángulo es 35. Pues los pongo en su forma polar. Ahora, ¿cuál sería la suma de estos dos? Aquí solamente los representé en su forma polar. Si ustedes suman esto con esto, les va a generar otro mismo número en su forma polar. Sin embargo, en este caso no lo hice, eso lo dejé pendiente para resolverlo en clase, pero ustedes hagan la suma y se van a dar cuenta qué resultado nos da. ¿Cómo suman los números polares? Pues ya habíamos visto cómo se suman los números polares, ¿no? O si quieren, pueden utilizar una calculadora científica y pueden ponerla en su forma polar y hacer esta suma, ¿no? Para que sea más rápido. Utilizando los fasores en el siguiente problema, nos dice que hallemos en una relación, ¿no? En este caso, pues, lo que hacemos es que esto es una función sinusoidal, la paso en su función polar, si ustedes se dan cuenta, 40 es mi módulo, y como es seno, pues le aplico lo que es, aquí no hay ángulo, fíjate que aquí no hay ángulo, aquí el término del ángulo es cero, entonces el ángulo era cero, o la frecuencia angular, perdón, era cero. No, no, la frecuencia angular no era cero, porque aquí está la frecuencia angular de 50. Eso quiere decir que mi teta era cero, o sea, el ángulo teta era cero. Entonces, si era cero, lo coloco aquí, pero como es una función seno y está adelantada, pues yo le resto el menos 90 grados. Ahora, ya que expresé eso en su forma polar, represento el siguiente término en su forma polar y me queda lo siguiente, como ustedes pueden apreciar aquí. Y esta relación es la que obtengo. Y una vez haciendo su suma, como teníamos que hacer en este lado, pero no lo hice, nos genera lo siguiente.
Entonces, esto de su forma polar lo pueden representar en su forma binómica y hacer una suma, que ya saben que es la multiplicación de cada uno de los componentes, ¿no? O en su defecto, solamente es sumarlos tal cual como ya sabemos sumar elementos algebraicos, ¿no? No hay más complicación.